de Inumil acaba de terminar una declaración del ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, a propósito del asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, hablando sobre la recompensa de 3.000 millones de pesos para quien entregue información sobre los autores intelectuales. ¿Qué es lo que necesita saber hoy Colombia? Y también dando un parte de tranquilidad. Dice el ministro, hay elecciones el año entrante tanto como sale el sol todas las mañanas. Eso, que haya elecciones, dice el ministro de Defensa, no está ni siquiera en duda, ni siquiera hay interrogantes sobre esa situación. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, habló hace unos minutos el ministro de Defensa Pedro Sánchez, no sin antes expresar sus condolencias a la familia de Miguel Uribe Turbay por el fallecimiento del senador y precandidato esta madrugada, 1:56 de la mañana para ser exacto, según informó la Fundación Santa Fe. Dice puntualmente que hay dos líneas de investigación, la primera la que está llevando a cabo la Fiscalía General de la Nación y la segunda la que está haciendo pues el Ministerio de Defensa y todas las fuerzas, hablando de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Esta indica, Ricardo, pues justamente que una de las líneas más claras por ahora es que la segunda Marquetalia sería el autor intelectual del asesinato contra Miguel Uribe Turbay, este magnicidio, y confirmó además que ya recibieron información de inteligencia que confirma la muerte de alias Zarco Aldinever, este peligroso segundo cabecilla de la segunda Marquetalia, quien habría sido el determinador, la persona que ordenó el asesinato contra Miguel Uribe Turbay. Este hombre, dice el ministro de Defensa, fue asesinado cerca de la frontera y fue por una venganza del ELN por cuenta del robo de un millonario cargamento de droga justamente acá en Colombia. Dice entonces el ministro de Defensa que la línea de investigación más clara apunta a que los asesinos, los que ordenaron el asesinato contra Miguel Uribe Turbay, fueron las disidencias de las FARC de la segunda Marquetalia. ¿Quiénes son los autores intelectuales de este magnicidio? Referenciaría dos líneas importantes, una que tiene que ver en términos investigativos que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y otro en términos de inteligencia, que en esa me puedo referir como ministro de Defensa. Nosotros activamos la Junta de Inteligencia Conjunta, que está conformada por todos los organismos de inteligencia de las fuerzas militares, la Policía Nacional, el DNI, pero también con la comunidad internacional de inteligencia, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Emiratos Árabes y con otros países. Frente a ello, las conclusiones que hemos tenido en materia de inteligencia es que una línea apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con uno de los grupos armados organizados criminales que delinquen aquí en Colombia, que es el cartel de la segunda Marquetalia. Ese cartel hace parte de las disidencias que no le apostaron a la paz en el 2016 y que en este momento están totalmente fracturadas y no tienen ninguna ideología, simplemente tienen un interés criminal. Y que esas mismas disidencias no solamente son las... 1:33, lo dice muy claramente el ministro de Defensa. Hay dos líneas de investigación desde la Fiscalía, hay dos hipótesis, y el ministro no se casa con ninguna, como tampoco lo hace la Fiscalía. Uno habla de la segunda Marquetalia, otra las disidencias que están en Colombia, entre ellas, como lo investiga la Fiscalía, alias Iván Mordisco, porque un testigo dijo que el costeño había sido escolta de la esposa de Mordisco, el articulador del atentado contra Miguel Uribe, y además porque los municipios, como lo informamos aquí hace 3 semanas, los municipios a los que el costeño mandó, a alias Gabriela y alias Tians, son municipios en los que tiene influencia la disidencia de Mordisco y no la del Zarco Aldinever de la segunda Marquetalia. La segunda Marquetalia es de Guaviare, las disidencias de Mordisco son de Caquetá. Pero llama la atención, Felipe, en medio de todo esto, que el ministro confirma que sí murió el Zarco Aldinever. Ya tiene confirmación plena el Ministerio de Defensa sobre este asesinato. ¿Qué dice el ministro además sobre las elecciones del año entrante, Felipe? Dice el ministro, como usted mencionaba, Ricardo, que las elecciones del próximo año están 100% garantizadas, así como que el sol va a salir mañana y que en todas las áreas del país se van a ejecutar sí o sí las elecciones presidenciales de 2026. Hay un dato, Ricardo, que llama mucho la atención y es que el ministro Pedro Sánchez ha estado desde marzo de este año reuniéndose con todas las autoridades electorales para garantizar la seguridad de los candidatos, para garantizar el normal desarrollo de las elecciones, incluidas esas reuniones con el registrador Hernán Penagos. Esto dijo el ministro de Defensa hace minutos. Hemos capturado a los autores intelectuales y son procesos que gozan de una reserva
muy alto. Son información secreta, ultra secreta. Lo que puedo decir es que hasta 3.000 millones de pesos ofrecemos de recompensas. Hasta 3.000 millones de pesos. 1:35. Las voces del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en sus últimas intervenciones. Estuvo aquí en las instalaciones de Blue a finales del mes de mayo en el primer y único debate con precandidatos del Centro Democrático que se hizo con él presente. Ya no hay posibilidad de repetir ese mismo escenario gracias a los asesinos por cuenta de quienes cegaron la vida de Miguel Uribe. Pero pocos días antes del magnicidio, del inicio del magnicidio, antes del 7 de junio, Miguel Uribe Turbay estuvo persiguiendo sus sueños. Él quería ser presidente de Colombia y estuvo en el Congreso de Asobancaria. Marcela. Ricardo, y es que una de sus últimas intervenciones fue justamente esa, donde le explicó no solo a los banqueros, sino también a los colombianos por qué él creía que tenía lo necesario para ser presidente de este país y tomar las riendas en 2026. Paradójicamente, su discurso estuvo centrado en la necesidad de garantizar seguridad en el país, seguridad como semilla para la paz. Nos están devolviendo un pasado de violencia al que no queremos volver. Viví en carne propia el dolor de la guerra y quienes lo hemos vivido no estamos dispuestos a que otras familias lo vivan. Un país sin violencia es mi propósito de vida. Apenas unos días antes del atentado que terminó con la vida del senador Miguel Uribe, él estuvo aquí en los estudios de Blue Radio hablando con los precandidatos del Centro Democrático, argumentando por qué él era el hombre que debía tomar las riendas de la derecha en las próximas elecciones. Allí recordó cómo el asesinato de su mamá, la periodista Diana Turbay, en manos del narcotraficante Pablo Escobar, lo inspiró a ser él un luchador por la paz en el país y a tomar una vida en la política. También dijo que ese hecho, la muerte de su madre, marcó lo que piensa en materia de justicia. No permitiremos que sigan reescribiendo la historia o invirtiendo los valores, volviendo a los verdugos salvadores o a las víctimas victimarios. Yo perdoné, pero no olvido. El perdón me echó fuerte. No olvidar me mantiene firme. No olvidar me mantiene firme, dice Miguel Uribe. También estuvo compartiendo con sus seguidores sus ideas, cómo solucionar el problema de la pobreza, cómo afrontar el problema de finanzas de la nación, uno de los temas que más le interesaba. Y justo cuando estaba hablando de cómo responder a los desafíos en salud, pasó lo que nunca debió pasar. De la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental, el principal problema en Colombia. Hablando sobre seguridad, hablando sobre salud mental, viene el doloroso episodio del 7 de junio. Estábamos escuchando y viendo las imágenes de lo que pasó en el Parque El Golfito ese infausto 7 de junio. Un magnicidio más. Esperamos que sea el último. Ojalá no ocurriera ninguno en la historia de Colombia. País que ha estado marcado por los homicidios de sus líderes políticos. Rafael Uribe Uribe en 1914, Jorge Eliezer Gaitán en 1948, Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989, Jaime Pardo Leal un poco antes en 1987, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro León Gómez en 1990, Álvaro Gómez Hurtado en 1995, yo lo agrego, sí, Jaime Garzón en 1999 y ahora Miguel Uribe Turbay en el 2025. Antes de la pausa, antes de los deportes, porque la vida sigue, hay pronunciamiento del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde Nueva York, que dice lo siguiente: el secretario general lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay en Colombia y expresa sus condolencias a su familia y al pueblo colombiano. El secretario general reitera su llamado a que el atentado perpetrado contra el senador el pasado 7 de junio sea plenamente investigado y que los responsables rindan cuentas ante la justicia. El secretario general insta a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos. Firma Stefan Dujarric, portavoz de Antonio Guterres
desde Nueva York.